Mi nombre es Miguel Pinto Valdivia, soy médico endocrinólogo y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER. Continuando con nuestras actividades científicas, en esta noche contamos con la presencia del doctor Jorge Calderón, quien es médico endocrinólogo, ha sido presidente de la Asociación de Diabetes del Perú, trabaja en el Hospital Arzobispo Loaiza y en la Clínica Internacional, quien en los siguientes 45 minutos va a compartir con nosotros información actualizada acerca de lo que es la inercia clínica en el manejo del paciente con diabetes tipo 2. Jorge, nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación. La plataforma virtual está a tu disposición. Nuevamente gracias y adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación y también un saludo a todos los participantes de esta charla. Bueno, yo he sido encargado de tocar un tema que me ha parecido muy interesante. Es sobre la inercia clínica en el manejo de la diabetes tipo 2. Bueno, hablar de la inercia es muy interesante. Vamos a tocar una agenda. Primero vamos a ver qué es la inercia terapéutica. Si hablamos de inercia terapéutica, tenemos que hablar de accesibilidad a medicinas a nivel global, el control metabólico en los pacientes diabéticos, qué datos epidemiológicos tenemos sobre inercia terapéutica, el efecto de la inercia terapéutica en el control metabólico, los factores asociados a la inercia, qué estrategias podemos plantear para prevenir la inercia terapéutica y finalmente mis conclusiones. Vamos a empezar. Para, para comenzar, quiero ponerles este caso. Este es un caso de un paciente de 54 años, tiene diabetes tipo 2 por 5 años, recibe metformina 850 miligramos 2 veces al día, su glucosa control está en 158 y viene con una hemoglobina glicosilada de 7.7. Su presión arterial está en 130,75 y tiene índice de masa corporal en 31, tiene un peso en 87 kilos, el colesterol total está en 186, el LDL en 98 y triglicéridos en 143. Entonces, ¿cuál sería ustedes la actitud que van a hacer? ¿Continúan el tratamiento? ¿Disminuyen la metformina a 1 al día? ¿Aumentan la metformina a 3 al día? ¿Agregan una sulfonilurea? Por favor, pónganme sus comentarios en el chat para ver cuál es la respuesta. Ustedes dicen A, B, C o D. Entonces, vamos a ver cuál es su opinión. Dicen agregar sulfonilureas, muy bien. Alguien me dice D, agregar unas sulfonilureas, muy bien. Muchos están planteando la C y la D. Muy bien. Entonces, lo que veo en los participantes es que están viendo, muchos están muy bien, Edwin dice C, Juan Van Or dice D, Emily, Pamela están también porque se agrega una sulfonilurea. Muy bien, es un buen indicador lo que estamos viendo. Significa que ustedes tienen sus metas claras y que cuando no se alcanza la meta, ustedes también están indicando que el paciente se agregue o se cambie la medicación. Muy bien. Bien, gracias por sus respuestas. ¿Qué es inercia terapéutica? Inercia terapéutica se denomina a una conducta pasiva de los médicos ante situaciones que requieren una modificación terapéutica, tal cual les he planteado a ustedes, cuando hay evidencia y cuando las guías de práctica clínica indican lo contrario. En el paciente anterior teníamos un paciente que tenía glicosilada por encima de 7 y que este paciente requería ajustar dosis. Entonces se le debe dar terapia con farmacológica y farmacológica, ¿no? Eso significa que la no intensificación de las medidas higiénico-dietéticas o farmacológicas incluyen un retraso en el inicio del tratamiento, falta de un correcto plan de seguimiento, no detección de complicaciones y que aparezcan complicaciones de la enfermedad. Entonces, no intensificar el tratamiento en los pacientes diabéticos significará cambios en su manejo, cambios en su control metabólico y, por ende, complicaciones a largo plazo. La inercia depende mucho de la formación y de la actitud del médico. Hay estudios que han reportado que mientras un médico está más preparado
más entrenado y dispone también de los medios, pues su actitud a la inercia es opuesta, es un médico que intensifica y trata de alcanzar metas de tratamiento. Y esta es suficientemente reconocida como una causa de mal control de la diabetes y sus complicaciones crónicas. Para que hablemos de inercia terapéutica, no puedo dejar de tocar dos temas. Uno es cómo está el acceso a medicamentos, y el segundo tema es cómo está la inercia terapéutica y cómo está la calidad de control metabólico en el mundo y especialmente en nuestro país. No podemos hablar de tratamiento farmacológico si es que, por ejemplo, en nuestro sistema de salud no tenemos todos los medicamentos disponibles. No podemos hablar de inercia si es que no vemos cómo se está comportando el acceso a los medicamentos en el mundo. Entonces, muchos pacientes diabéticos, para el manejo de su diabetes, requieren medicamentos antidiabéticos orales, insulina, para controlar su glucosa, pero también necesitan medicamentos para controlar la presión y también medicamentos para controlar los lípidos. Los pacientes diabéticos también requieren equipos para monitorizar sus niveles de glucosa en sangre. De hecho, hay estrategias que dicen que los pacientes que se automonitorean podrían tener un mejor perfil de control metabólico a mediano y largo plazo. Y también tenemos que tener un sistema de salud que sea capaz de brindar una atención integral a todo el país y a todos los pacientes, en especial los diabéticos. Por ende, la calidad de atención de las personas con diabetes varía mucho en el mundo. Depende si estás en un país de ingreso alto o un país de ingreso bajo o pobre. Depende si estás en un estrato socioeconómico alto o un estrato socioeconómico bajo. Entonces, también en Perú podemos ver diferentes niveles de acceso a los medicamentos. Hay un estudio global sobre acceso a medicamentos y los aditivos, los suplementos que necesitan para el uso de insulina, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1 y 2, que se lo publicó la Federación Internacional de Diabetes en 2016. ¿Qué nos dice este estudio? Primero, que hay muchas causas para no usar insulina en países de altos recursos y de bajos recursos. Entonces, lo que dicen en esta encuesta es que la insulina es muy cara en un 80% en los países de bajos recursos. También dice que la insulina no está disponible en el 70% de los países de bajos recursos, que hay falta en la educación de insulina en el 70%, hay problemas en el transporte de insulina en el 20%, problemas en los suplementos, por ejemplo, jeringas, lancetas, etcétera, en el 60%, que la insulina es de mala calidad en el 10% en países pobres y también no hay una adecuada capacidad para almacenar en un 20%. Ya estamos viendo que no solamente es problema de inercia, sino es todo el sistema de salud. La provisión del gobierno para los adultos, para las jeringas, por ejemplo, en países de bajos ingresos es cero, mientras que de alto ingreso es 63%. El uso de lapiceros de insulina es 67% versus 0% en países como el nuestro. O sea, en Perú no se da insulinas a los pacientes, por ejemplo, el lapicero no se da. El brindar tiras de glucosa, el 57% en países de alto ingreso y 0% en los países como el nuestro. El brindar glucagón en los países de alto ingreso se da 75% de los establecimientos y acá es 0%. Entonces, la insulina y sus diversos tipos tienen una disponibilidad de 80% en los países de altos recursos versus 15% en los países de bajos recursos. Metformina y sulfonilurea tienen una disponibilidad de 80% versus 20% en los países de ingresos bajos. Igual, los suministros para la disponibilidad de la diabetes varía entre el 80% para los países de alto recurso y 15% para los países de bajo recurso. ¿Cómo está el acceso a los medicamentos entonces en el mundo? Múltiples estudios están demostrando que los altos costos de la insulina están ocasionando que haya cambios en la
disponibilidad de la insulina. Por ejemplo, se ha mostrado que uno de cada 4 pacientes en Estados Unidos que viven con diabetes tienen una práctica de disminuir su uso porque no les alcanza el tratamiento. Hay un alto costo de la diabetes que incluso pacientes que viven en Estados Unidos van hasta a Canadá a comprar su insulina porque en Canadá cuesta la 10ª parte. En el mundo, lo que se ha visto es que los altos costos de la insulina hacen que los pacientes que tengan pocos recursos utilicen o subutilizan la insulina. Es decir, si yo tengo un frasco y yo tengo una dosis, por decir, de 50 unidades y esta dosis de 50 unidades me debe durar para 20 días y no me alcanza el dinero, entonces disminuyo la dosis. Ya no uso 20, sino uso 15 o 14 o a veces 10. ¿No? Eso lo vemos mucho en nuestros pacientes diabéticos tipo 1, por ejemplo, en Perú, donde los que no alcanzan su insulina, entonces en vez de usar 30 unidades usan 20 o 15. ¿No? Y esto hace que la subdosificación hace que a la larga se vayan a complicar, ¿no? Y eso no solamente en Perú, eso se ve también en Estados Unidos, que tienen que ir a comprar su insulina a Canadá. En cuanto al acceso a medicamentos en América Latina, hay una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud del 2020 en 35 países de las Américas, donde evalúa la disponibilidad de los medicamentos en aquellos establecimientos o farmacias en más del 50%. Entonces, se encontró en América Latina que la insulina está disponible en el 87% de los países, metformina en el 94% de los países y sulfonilureas en el 91% de los países. Ya vamos a ir especificando cómo es que se comportó Perú en este estudio. La disponibilidad para metformina y sulfonilureas en el mundo para países de altos ingresos es 88% y para países de bajo ingreso es 20%. Perú se comporta como un país de ingreso intermedio, 64%. Sulfonilureas también el 53%. La provisión del gobierno para dar inhibidores de DPP4, análogos de GLP1, inhibidores de CGLT2, meglitinida, inhibidores de alfa-glicosidasa, para los países de altos ingresos está entre 47 y 59%. Para países de bajos recursos es cero. El gobierno de Perú no provee a los pacientes inhibidores de DPP4, ni análogos de GLP1, ni inhibidores de CGLT2, ni alfa-glicosidasa. Tampoco provee de análogos de insulina. Entonces, es una gran limitante para el manejo de los pacientes. De tal forma que, más o menos en el mundo, 1 de cada 2 personas con diabetes necesita insulina, en realidad no puede acceder a ella o no puede pagarla. Por ejemplo, en el África esto es más grave, el 86% de los pacientes de tipo 2 no pueden acceder a insulina que sí la necesitan. En el 63% de los hogares en países de ingresos bajos que no pueden acceder a la insulina. Y en los países de ingreso alto, eso solamente llega al 2.8%. En países de ingresos bajos, el 29% versus el 0.7% no pueden acceder a metformina. Entonces, los países que tienen altos ingresos tienen una disponibilidad casi el 100% de metformina. Y en los países de ingresos bajos como Perú, 26%. Y esto no es porque no haya insulina, sino porque a veces hay descontinuidad en el abastecimiento de insulina. Por ejemplo, en el Cono Norte, donde hemos estado realizando algunos trabajos, no había metformina más o menos entre 1 a 3 meses. Y hay dificultades en el reabastecimiento. A veces se acaba, pueden tener glibenclamida y se acaba rápidamente. O hay veces que no hay losartán, otros días no hay gabapentina. Entonces, cada semana o cada mes hay un medicamento que falta. Entonces, no es porque no haya recursos o porque no esté en el petitorio, sino porque la organización del abastecimiento también tiene limitaciones. Por ende, en el mundo se discute mucho por qué los pacientes diabéticos no tienen el acceso a los medicamentos orales. O sea, recuerden que 3 de 4 diabéticos viven en países de medianos y pocos ingresos. Y lo mismo con insulina. No hay un acceso universal a este medicamento.
Si uno habla sobre el acceso a la educación, tampoco. Uno de cada dos pacientes con diabetes no ha sido educado. Si uno habla sobre el automonitoreo, tampoco. Solamente uno de cada 10 pacientes diabéticos en el Ministerio de Salud se realiza automonitoreo. Y es una proporción muy baja en comparación a otros establecimientos. Bueno, Perú tiene una complejidad en su sistema de salud. Tiene un sistema público, un sistema privado. El sistema público que ve el Ministerio de Salud tiene un mayor número de establecimientos, tiene una cobertura alrededor del 60-65% de toda la población. El Seguro Social tiene una cobertura del 30%, 30%. Las Fuerzas Armadas un 5% y el sector privado tiene entre un 5 y 7%. Entonces, el sector privado sí tiene acceso a todos los antidiabéticos orales, tiene acceso a todas las insulinas y tiene acceso a todo lo que se puede imaginar. Entonces, es como un pequeño mundo donde tiene altos recursos versus la mayor proporción de pacientes en el MINSA y de salud, donde solo se rigen por un petitorio, que es un petitorio que no ha sido actualizado. Y eso tiene que ver mucho también con el financiamiento del sector salud. Si bien es cierto, salud se lleva el 10% de la torta del presupuesto nacional, y eso involucra un crecimiento importante. Fíjense, desde el año 2000 el presupuesto para salud era 34.000 millones, ahora en el año 2020 era 187.000 millones. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto de salud desde el año 2000 creció de 5.9% a 11.7% el año 2020. Pero el porcentaje del PBI, del presupuesto de salud, subió de 1% el año 2000 a 2.9% al año 2020. Sin embargo, si uno lo compara con otros países, todavía está por debajo de la media de América Latina y el Caribe, que es 4% del PBI. Y estamos muy atrás de Chile, por ejemplo, que invierte 5% del PBI en salud. Colombia, que tiene 3.7%, le ganamos a México, que tiene 2.9%. Y esta es la disponibilidad de medicamentos, esta es la disponibilidad de medicamentos que hay en el Perú. Nosotros tenemos metformina, sulfonilureas y también insulinas humanas. Fíjense que la metformina y las sulfonilureas las disponemos en Perú desde el año 1980 y las insulinas humanas desde el año 1985. En esa época es que se accedieron al Petitorio Nacional de Medicamentos. Estamos hablando más o menos de hace 30 años, casi más de 30 años, en el cual fíjense cómo el acceso a los medicamentos como metformina, sulfonilureas, básicamente glibenclamida, insulina NPH, insulina R, está desde el año 85. Desde ese año ha habido mucha investigación y se ha, por ejemplo, se ha implementado en los sistemas de salud de otros países otros medicamentos como tiazolidionas, meglitinidas, agonistas de GLP-1. Acá por el 2006 también entra las insulinas análogos, entra la glargina, entran los inhibidores de DPP-4. En 2013 ingresan en 2015 entran al mercado los inhibidores de SGLT2. Ninguno de estos medicamentos que han demostrado beneficio, por ejemplo, en baja proporción de hipoglicemia, beneficio en la prevención de nefropatía diabética, en beneficio en el uso de pacientes que tienen diabetes e insuficiencia cardíaca, no están en el petitorio nacional, ¿no? Y por ende, el 60% de la población que va al Ministerio de Salud a tratarse la diabetes no accede a este medicamento. Y es algo que hay que pensar y cambiar desde la sociedad civil, ¿no? Empujar para que el petitorio nacional sea modificado, para que por fin algún inhibidor de DPP-4, algún inhibidor de SGLT2, alguna insulina análoga pueda también dispensarse no al 100% de la población diabética, sino por ejemplo hay un grupo de pacientes que tienen riesgo de polisemia, un grupo de pacientes que tienen nefropatía o insuficiencia cardíaca. Creo que eso es un punto que en esta reunión podemos plantear para que en el futuro, por ejemplo, ADIPER como sociedad civil plantee
al Ministerio de Salud por qué no mejoramos el acceso a los medicamentos y por ende podamos mejorar la inercia a medicamentos. Bien, este es un flash, es un corte de los países sobre la prevención y control de la diabetes en las Américas. Lo que encontramos acá es que evalúan a todos los países de Latinoamérica. Solamente voy a plantear la comparación de los países del área andina, donde está Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, y si es que estos países tienen políticas, estrategias, planes de acción contra la diabetes. Planes integrados de enfermedades no transmisibles, Perú la tiene, específico para diabetes no hay, no hay todavía. Metas claras en relación a disminuir o parar la diabetes, ningún país la tiene. Meta significa, por ejemplo, que queremos disminuir la incidencia en uno por 100.000 para los próximos 100 años. No hay, ningún país lo tiene. Estudios de población, donde se mide glucosa o autorreporte, Perú tiene, el último es el 2017. Guías, donde hay guías para el manejo estándar de la diabetes, sí hay, pero ¿qué guías también tenemos que decir? Las guías de diabetes solamente han considerado aquellos medicamentos que están en el petitorio nacional. ¿Recuerdan la flechita donde estaba desde el año 1985? Solo había metformina, glibenclamida, insulina análoga, insulina R. Pues esos son los medicamentos que están en la guía nacional para el manejo de la diabetes en el primer nivel. No hay más. O sea, y eso tiene implicancias legales, sí, porque el abastecimiento, la compra de medicamentos solamente es en base a la guía. Y ahí hay un círculo vicioso. Se ha planteado hacer una nueva guía con nuevos medicamentos, sí, pero los responsables de hacer la guía dicen solo podemos hacer guías con los medicamentos que están en el petitorio nacional en el país. Y si uno va donde los responsables del petitorio nacional, el petitorio nacional te dice no podemos hacer nada hasta que los responsables de las guías implementen nuevos medicamentos. No hay, o sea, uno dice que no y el otro dice tampoco. Uno, entre los dos se tira la pelota y los diabéticos están, no sabemos qué hacer, ¿no? Bueno, también se ha evaluado si es que en más del 50% de los establecimientos de salud se aplican estas guías. Sí, se ha encontrado en Perú, en Ecuador y en Bolivia que estas guías se utilizan en más del 50% de los establecimientos, sobre todo de primer nivel. El otro punto que se evalúa es la disponibilidad de medicamentos esenciales en más del 50% de las farmacias en establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, no hay información en Bolivia. Colombia tiene insulina, metformina, sulfonilureas. Ecuador tiene insulina, metformina, sulfonilureas. Perú solamente ha reportado metformina y sulfonilureas. Según la Guía Nacional de Manejo de la Diabetes en el primer nivel de atención, solo puede haber en el primer nivel de atención metformina y sulfonilureas. Insulina, no. Sabemos que se está trabajando en mejorar este aspecto. Ojalá que en los próximos meses ya el Ministerio de Salud tenga novedades y ya facilite el abastecimiento de insulina en el primer nivel de atención. Otros aspectos relacionados a la disponibilidad de tecnologías básicas para el manejo de la diabetes en más del 50% de los establecimientos de nivel primario está, por ejemplo, equipos para medir glucosa. Y Perú está bien, el único que no reportado es Bolivia. Test de tolerancia a la glucosa, acá Perú está igual que Bolivia, no tiene, pese a que si los establecimientos de primer nivel de atención miden glucosa, lo único que les falta son 75 gramos de glucosa para luego hacer una glucosa a las 2 horas. O sea, y ese es un mecanismo fácil de implementar. Ojalá hay varios centros que, por lo menos de Adiper ha trabajado con ellos, estos centros, establecimientos de salud, ya están empezando a hacer test de tolerancia a la glucosa. Hemoglobina glicosilada no llegamos al 50%. Hemos mejorado, sí, hay muchos centros, el Ministerio también de Salud ha mostrado voluntad para ampliar el número de equipos de hemoglobina glicosilada para todo el MINSA, pero no llegamos al 50%, todavía estamos en camino. ¿Qué hay en relación
a qué hay en relación a la tecnología básica para diabetes en relación al examen de fondo de ojo. No hay. En más del 50% no hay. Algunos establecimientos de Perú tienen oftalmólogos, centros de salud que tienen incluso este especialista, no llegan al 50%. Evaluación de monofilamento, no llegamos en Perú al 50%, pese a que también es un dispositivo muy fácil y barato de conseguir y distribuir. Pruebas de orina para glucosa y cetonas, en Perú sí, sí había. Son las pruebas de examen completo de orina. Entonces, el sistema de salud tiene un petitorio nacional limitado. Sus políticas de prevención de la diabetes y sus complicaciones pueden ser mejoradas. Y también se necesita mayor capacitación en los profesionales, un mejor equipamiento y un mejor abastecimiento de los medicamentos. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues que los profesionales están poco entrenados en el manejo de la diabetes y sus complicaciones. Por ejemplo, no se evalúa a todos pie diabético, no se evalúa nefropatía, no se evalúa dislipidemia. Las guías no están actualizadas. No están actualizadas porque el petitorio no está actualizado. Hay falta de cumplimiento al tratamiento, eso conlleva a un mal control metabólico, eso conlleva a una inercia terapéutica, a una mayor frecuencia de complicaciones agudas y crónicas y por ende a una disminución de calidad de la vida de los pacientes. Muy bien, entonces, primer aspecto sobre acceso a medicamentos, hay un punto limitado. No accedemos a todas las medicinas que hay disponibles y tampoco tenemos un abastecimiento adecuado en lo que es, por ejemplo, insulinoterapia, control de glucosa, y estamos un poquito por encima de Bolivia, quizás, estamos por debajo de Colombia, estamos casi igual que Ecuador y estamos por detrás de Chile, ¿no? ¿Qué hay en relación al control metabólico? Si uno quiere hacer manejo de la diabetes, uno tiene que tener metas, uno tiene que saber a dónde va a ir. Entonces, ¿qué metas hemos alcanzado? ¿Qué mediciones hay en relación a tener el control metabólico de nuestros pacientes? Un estudio que fue el esteno, que se publicó en el año 2008, indicó que hay un efecto multifactorial en la intervención sobre la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, hubo dos grupos, un grupo de pacientes que tenían terapia intensiva y un grupo que tenía terapia convencional. Entonces, había una mayor proporción de pacientes que tenían glicosilada por debajo de 6.5, colesterol por debajo de 175, triglicéridos por debajo de 150, presión arterial por debajo de 130-80. Cada vez que el paciente no cumplía la meta, entonces el objetivo del estudio era que lleguen a glicosiladas por debajo de 6.5 con colesterol, triglicéridos, presión arterial controlada. ¿Y qué consiguió este estudio? Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada fue significativamente más baja, lo mismo el colesterol, el LDL, la presión sistólica y diastólica también fue menor. ¿Y qué beneficios hubieron? La muerte por todas las causas cardiovasculares se redujo, las causas de stroke, infarto miocardio, enfermedad vascular periférica, revascularizaciones y amputaciones se redujeron significativamente. Por ende, el tratar de forma intensiva y de llegar a una meta permite tener un mejor control de la diabetes y una menor frecuencia de complicaciones a largo plazo. Eso, lo opuesto a ello, es la inercia medicamentosa. El usar la terapia usual, la terapia habitual, donde la hemoglobina glicosilada está por encima de 7.5 o de 7, eso significa que el paciente va a tener mayores complicaciones en el futuro. En el mundo hay muchos estudios que han evaluado. Por ejemplo, este estudio reporta que el 45% de pacientes tienen glicosilada por encima de 7, a los 3 meses 53 y a los 6 meses 55%. Control de presión arterial menor de 130-80, 27% hasta 25%. Y LDL menor de 100, de 37% va hasta 40%. En Perú, el estudio que evaluó el control de la glucosa fue el estudio de la vigilancia epidemiológica en diabetes en los hospitales, que se publicó en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública en el año 2014, y encontró cosas interesantes. Un punto importante, creo,
que la proporción de pacientes que tenían hemoglobina glicosilada solo llegó al 29%. Solo 1 de 3 pacientes con diabetes en ese momento, en el 2014, tenían acceso a hemoglobina glicosilada. Y eran hospitales, ¿eh? Y solo el 8% tenían microalbuminuria. O sea, 1 de cada 12 pacientes tenía examen de microalbuminuria. Entonces, eran valores sorprendentes, alarmantes. El promedio de hemoglobina glicosilada fue 9 y el promedio de glucosa en ayunas fue 190. Otros estudios realizados en Perú, por ejemplo, este estudio que se publicó en la revista Médica Herediana en el año 2015, muestra que el control metabólico adecuado, caracterizado por hemoglobina glicosilada menor de 7, fue 31%. Fue un poquito más en hombres que en mujeres. El control de glucosa menor de 130 fue 51%. Y este estudio publicado publicado por la doctora Guayanay el año 2016, también realizado en el Hospital Cayetano, con 123 pacientes, evalúa cómo son estos pacientes y también encuentra algunas características interesantes. Por ejemplo, hemoglobina glicosilada menos de 7 encontró en el 35%, el LDL promedio 107, presión arterial en los pacientes con hipertensión fue que tenían con hipertensión 37%. También encontró que aquellos pacientes que hacían actividad física eran activos 56% y eran inactivos 22%. Adicional a tratamiento, encontró 56%, depresión 33%. Haciendo una evaluación de los pacientes que tenían control metabólico y los que no, encontraron que solo 7% tenía control de hemoglobina glicosilada y tenía LDL controlado y presión arterial controlada. O sea, 1 de 12 tenía hemoglobina glicosilada, LDL y presión arterial controlada. Inadecuado control glicémico, 63%, presión arterial descontrolada, 37%, lípidos anormales, 60%. Y los que tenían mejor control metabólico eran aquellos que tenían más de 65 años. Entonces, más o menos, tenemos que 35% de los pacientes logran un control de hemoglobina glicosilada. Otro estudio publicado en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, publicado por el doctor Pinto y colaboradores, en el cual evalúa las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes adultos con diabetes tipo 2 con y sin insulina, encuentra que el control de hemoglobina glicosilada, LDL y presión arterial controlada, en los 3 puntos finales juntos, solamente el 12%. ¿no? Y también encontró que los pacientes que tenían una hemoglobina glicosilada menor de 7 eran en mayor proporción aquellos que no usaban insulina. Aquellos que usaban insulina tenían una menor proporción de llegar al control metabólico. Este es otro estudio ya del sector privado, de la clínica Cayetano Heredia, y en la cual encuentra el porcentaje de hemoglobina glicosilada controlada en 48%, LDL controlada 33%, presión arterial controlada 71% y control metabólico en general con las variables anteriores en 15%. No hubo diferencias significativas en lo que es actividad física, depresión, adhesión al tratamiento, calidad de vida o autoeficacia de los pacientes. En la atención primaria también han habido iniciativas de control metabólico. Este es un estudio de Villa El Salvador que lo han publicado entre el año 2020 y 2021 y evalúan 128 pacientes de la atención primaria. Encuentran porcentaje de pacientes con hemoglobina glicosilada menor de 7, 44%. Y este es otro estudio que lo hicimos con el proyecto Freddy y en el cual encontramos en 2.115 pacientes desde el primer nivel, desde puestos de salud, centros de salud, hospitales con especialistas. Fíjense que la proporción de pacientes
con valores de hemoglobina glicosilada menor de 7, en el primer nivel llega a 42%, versus el 56% de hospitales con especialistas. O sea, al tener la condición, a la evaluación en un nivel más especializado, hay una mayor chance de tener hemoglobina glicosilada menos de 7. Otro punto importante y clave que vimos fue que cómo hubo la disponibilidad o el acceso a hemoglobina glicosilada desde el primer nivel de atención, que llegó a 22%, hasta 55% en el nivel con hospitales con especialistas. Algo que llama la atención es, fíjese, cómo los pacientes que tienen chequeo de pie diabético no, a las justas están en el 10% en el primer nivel y menos del 10% en el nivel con especialista. Evaluación de fondo de ojo no se llega ni al 10% en ninguno de los niveles, y es un punto clave. O sea, hay necesidad de entrenar a los médicos en lo que es evaluación de pie diabético y también chequeo de fondo de ojo, para en el futuro prevenir complicaciones. Chequeos de creatinina o microalbuminuria en del 30 al 50% entre el primer nivel y el tercer nivel con especialista. Entonces, si un paciente se ve en un hospital con especialista, tiene más chance de tener la glucosa menor de 130, la hemoglobina glicosilada menor de 7 y el LDL menor de 100. Eso no se encontró en función renal, ¿no? Al hospital van aquellos pacientes que tienen mayor compromiso renal, son transferidos. Ahí no hubo diferencia. Entonces, en el primer nivel tenemos una población con 70 a 80% con acceso a CIS, 78% no tiene acceso a hemoglobina glicosilada, 70% no tiene acceso a control de lípidos, 89% no tiene acceso a control de riesgo diabético, 95% no tiene acceso a control de fondo de ojo, solo 40% recibe medicamento completo, no hay acceso a insulina, 30% de los pacientes que están con diabetes, 30% de los que están con diabetes en el nivel primario tienen glicosilada por encima de 9 y por ende ellos deberían recibir insulina y no la reciben. El 88% de los pacientes en el primer nivel no tienen automonitoreo y el costo de los medicamentos en las farmacias privadas que están al costado o cerca de los establecimientos del primer nivel es hasta 10 veces más elevado. Hay entrenamiento limitado al personal de salud y hay un equipamiento limitado. En el tercer nivel, el tiempo de espera son prolongados, entre 1 y 3 meses. Solo la mitad de ellos tienen medicamento completo. La mitad de ellos no accede a medicamentos de laboratorio completo. Por ejemplo, tienen que hacerse una microalbuminuria en un laboratorio particular. 66% no tiene hemoglobina glicosilada, que esté controlada. 90% no tiene evaluación de pie o de fondo de ojo. Hay mucha demanda de pacientes complicados, en especial diabéticos por la enfermedad renal crónica, retinopatía. Hay limitado abastecimiento de medicamentos y eso tiene mucho que ver con lo que dijimos antes con el petitorio. Limitado equipamiento también, porque no se abastece, el número de profesionales también está limitado. Hay un déficit de profesionales, sobre todo en regiones. La mayoría de endocrinólogos están en Lima y se concentran en los hospitales. Y provincias de la selva, la Sierra Central, por ejemplo, no tienen un número adecuado de endocrinólogos. No hay profesionales capacitados para manejar. Muy bien. El tercer punto que quiero tocar ya es cómo van los datos sobre inercia en medicamentos. Ya dijimos que la inercia terapéutica es la no intensificación de las medidas higiénico-dietéticas farmacológicas, incluye el retraso en el inicio o en el ajuste del tratamiento, falta en un correcto plan de seguimiento, no hay detección de complicaciones y aparecen complicaciones de la enfermedad. La inercia terapéutica es la falta de intensificación de la terapia, repercute en el manejo de la glucosa y también en el control metabólico y sus complicaciones, tienen mala calidad de vida, los pacientes tienen una enfermedad que es progresiva y es permanente, está 24/7, todos los días del año, y mientras más tiempo pase y no tenga un valor de objetivo meta, entonces si no se intensifica de forma periódica, no se va a controlar los valores glicémicos del paciente. Hay guías que si el paciente no cumple el tratamiento, no llega a la meta y ya pasa más de 3 meses en ese valor por encima de 7, por ejemplo, uno tiene que intensificar el tratamiento. Y lo que está pasando es que la falta de intensificación, a pesar del mal control glicémico, se está conllevando a que parezca la inercia terapéutica, ¿no? Para que haya inercia terapéutica tiene que haber algunas condiciones. Primero, que debe haber una guía.
O sea, y que el médico conozca la guía y que considere que esta guía es adecuada. Pero las limitaciones que tiene nuestro país, que solamente tenemos una guía, pero con medicamentos básicos, este, tenemos que tener recursos para aplicarla y que a pesar de que tenga guía, que la conozca y tenga recursos, el médico no la aplique. Esa es una inercia terapéutica. La inercia terapéutica ocurre en cualquier momento de la enfermedad, desde que se da el diagnóstico hasta que el paciente usa 1, 2, 3 antidiabéticos orales o se inicia insulina. Entonces, la inercia terapéutica está en todo momento de la enfermedad. ¿Quiénes tienen más frecuencia de inercia terapéutica? Ocurre con más frecuencia en los pacientes ancianos. En promedio, el tratamiento antidiabético se inicia 2 años después del diagnóstico, mientras que en personas jóvenes empieza a los meses o al año. Y la prevalencia de inercia terapéutica es mayor entre los médicos de atención primaria que en los médicos especializados, sobre todo cuando se tiene que incluir insulina en la terapia. Y a veces el médico no inicia insulina porque tiene miedo a usar insulina o no sabe usar insulina, tiene miedo a que se produzca hipoglicemia, no sabe cómo usar el glucómetro, no tiene herramientas para el automonitoreo, entonces este, la posterga, solamente dice consiga una referencia al hospital y a ver si el paciente consigue la referencia. Conseguir la referencia es bien complicado a veces en nuestro sistema de salud. Entonces, hay, hay algunos indicadores de proceso que se emplean para medir la inercia clínica. Por ejemplo, uno es el porcentaje de intensificación de la terapia en pacientes con hemoglobina glicosilada mayor de 8, o sea, se ha adicionado un antidiabético oral, o se ha aumentado la dosis, o se ha iniciado la insulina. Otro indicador es el porcentaje de pacientes en los cuales se le ha intensificado la terapia y aquellos que, en especial a los que se tienen hemoglobina glicosilada mayor de 7. Otro indicador es el porcentaje de inicio de tratamiento de insulina en aquellos pacientes que tienen glicosilada por encima de 9. Y otro indicador es el tiempo promedio transcurrido entre el diagnóstico de diabetes tipo 2 y el inicio de tratamiento con insulina en pacientes que tienen hemoglobina glicosilada no objetivo, puede ser 9, ¿no? Hay indicadores de resultado también. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, qué porcentaje de los pacientes tienen hemoglobina glicosilada por debajo de 7, el tiempo necesario para alcanzar los objetivos de hemoglobina glicosilada, presión y lípidos controlados, porcentaje de pacientes que no alcanzan los objetivos individualizados, o también puedo evaluar las complicaciones crónicas. Un ejemplo sería la tasa de incidencia de progresión de la retinopatía diabética en presencia o ausencia de inercia clínica, o la falta de inicio de la terapia con insulina dentro de los 3 meses desde un informe de hemoglobina glicosilada por encima de 9. ¿No? ¿Qué consecuencias nos trae la inercia terapéutica? Para el paciente, la glicosilada sube durante tiempo prolongado, hay mayor riesgo de complicaciones, su calidad de vida disminuye y a largo plazo la morbilidad y la mortalidad se incrementan. Para el sistema de salud, aunque no lo creamos, aunque no estemos usando medicamentos, aunque no usemos, por ejemplo, tenemos un paciente mal controlado y solamente estamos con metformina, glibenclamida y no le empleamos insulina, a la larga los costos van a ser muy elevados porque vamos a pagar en pie diabético, vamos a pagar en diálisis, vamos a pagar en retinopatía, en operaciones de retinopatía, etcétera, ¿no? El ADA, la Asociación de Diabetes Americana, plantea que los valores de hemoglobina glicosilada deben ser menos de 7 y en algunos casos se debe individualizar. Pacientes con múltiples comorbilidades, pacientes por mayores de 65 años, debo individualizar mi tratamiento. La glucosa en ayunas debe ser menor de 130, la postprandial menor de 108, la presión menor de 130-80, el LDL menor de 100, triglicéridos menor de 150, la glucosa en el paciente crítico hospitalizado menor de 180 y en el hospitalizado no crítico menor de 140. Hay diferentes objetivos, ¿no? Si un paciente está bien de salud, entonces su glicosilada puede ser menos de 7. Pero si yo tengo un paciente con cierta fragilidad, con edad avanzada, que yo puedo tener un valor meta menor de 8. Y lo que yo tengo en el objetivo de un paciente joven es prolongar su sobrevida. Y un paciente que sea frágil, anciano, yo lo que necesito es mantener su función, ¿no? O sea, depende mi objetivo también depende de mi paciente. Entonces, lo que yo necesito es
mantenerlo el mayor tiempo posible funcionando. Entonces, y debo evitar el riesgo de hipoglicemia, sobre todo en pacientes adultos mayores, ¿no? Estos son unos datos sobre inercia terapéutica en diferentes estudios en España. Entonces, un dato interesante es que los pacientes tienen un seguimiento entre 1 año a 5 años, y lo que encontraron es que la frecuencia de inercia fue entre el 26% hasta el 52%, 20, 30, 40. El seguimiento fue de 14 meses hasta 22 meses, o casi 3 años, y la, la hemoglobina glicosilada en la intensificación del tratamiento fue 8% en la mayoría de los casos, sobre todo en antidiabéticos no insulínicos. Y lo que también se ve es cómo va la hemoglobina glicosilada en diferentes pacientes. Fíjense, este es el primer grupo, es un grupo de pacientes que los han seguido por 2 años. Es un estudio cohortes publicado en la revista Patient Preference and Adherence del año pasado. Y fíjense, el grupo de pacientes que tiene glicosilada por debajo de 7, durante todos los tiempos de seguimiento, desde la primera a la última visita, que fue al segundo año, tienen valores de glicosilada por debajo de 7. Hay un grupo que es el grupo 2, que tiene glicosiladas alrededor de 7, que es el 13%. Y hay un grupo que tiene una glicosilada intermedia, entre 7.58, que es el 16%. Y hay otro grupo que tiene glicosiladas altas, por encima de 8.5, es el grupo 4, que tiene total el 75% de la población. Entonces, se hace una comparación de cómo se comportan estos 4 grupos. Entonces, se ve fíjense cómo los pacientes que tienen glicosilada por encima de 7 se mantienen en 7. O sea, no hay una disminución de la hemoglobina glicosilada a menos de 7. Y aquellos que tienen glicosiladas altas siguen con esos valores altos. O sea, no hay una eh, estrategia para reducir esa hemoglobina glicosilada a valores meta. ¿Qué características tienen estos pacientes? Es un seguimiento de 24 meses. El número de mediciones de hemoglobina glicosilada para el grupo 1 fue de 5 versus 4, y eso fue estadísticamente significativo. El número de hemoglobinas glicosiladas por año fue más alto, más de 3, en el grupo 1 versus el grupo 4. El no usar insulina fue 60% en el grupo 1 versus 24% en el grupo 4. O sea, el usar insulina es un mayor síntoma de gravedad en los pacientes. Entonces, estos pacientes van siempre con valores de hemoglobina glicosilada más altos. También hubo diferencias en la adhesión al ejercicio, a la dieta, a la medicación y el automonitoreo. Entonces, los pacientes del grupo 1 tenían una mayor proporción de pacientes que estaban con adhesión al ejercicio, a la dieta, a la medicación y el automonitoreo. La condición de los pacientes también se evalúa en diferentes estudios en el nivel primario. Este es un estudio que se publicó este año, y evalúa cuáles son las características o cuáles son los predictores de la inercia clínica en pacientes con diabetes tipo 2, y evalúa a médicos y a pacientes del nivel primario. Entonces, a pacientes que tenían inercia clínica y aquellos sin inercia clínica, lo que se ve es que los que no tenían inercia clínica tenían una mayor proporción de que estaban su condición clínica mejor que aquellos que estaban peor. No hubo diferencia en la actividad física, y en aquellos pacientes que, que no tenían inercia clínica, tenían una mayor proporción de pacientes que cumplían mejor la dieta. Otros hallazgos significativos esos fueron los hallazgos significativos. Otras variables, como pueden ver en las tablas, no hubo diferencias entre dieta, entre número de comorbilidades, duración de la diabetes, frecuencia de automonitoreo. Tampoco hubo entre lo que se refiere a los resultados de hemoglobina glicosida. Lo que sí hubo es
diferencias en aquellos pacientes que, que tenían, que tenían controles de hemoglobina glicosilada. Fíjense, en el grupo que no tenía inercia, los que se hacían regularmente hemoglobina glicosilada, esos pacientes no hacían inercia. En cambio, si tienen pocos controles de hemoglobina glicosilada, no hay herramientas para titular y por ende provoca inercia terapéutica. Otras variables que fueron significativas fue proveer, por ejemplo, el reporte de hipoglicemia. En aquellos pacientes sin inercia terapéutica, el 82% no reportó hipoglicemia versus 72%. Y eso, en aquellos pacientes que tenían una mayor proporción de reporte de hipoglicemia, había inercia terapéutica. Y eso es justificable porque el médico, al ver que tiene glicosilada 7.8 y ya tenía un evento de hipoglicemia, entonces dije, es peligroso que haya hipoglicemia, entonces lo dejo así, no titulo más, ¿no? Es comprensible. Otros predictores de inercia terapéutica se encontraron, por ejemplo, en lo que se refiere al Odds Radio, fue el tener una insulina análoga de acción corta, que daba 4.5 veces más riesgo de inercia. El tener una insulina análoga también, el usar insulina básicamente te daba mayor chance de inercia, te incrementaba tu OR. El, el referir el paciente a un establecimiento, a un hospital de mayor complejidad, disminuía la inercia. La educación continua del médico acerca de la diabetes no fue significativo en este estudio, pero en otros estudios sí hay diferencia. Y lo que uno ve es que, por ejemplo, si uno ve acá en azul, tenemos el porcentaje o el número de pacientes que tienen hemoglobina glicosilada por encima de 7, con intensificación antes del año. Y acá en puntos negros está el porcentaje de pacientes que están con hemoglobina glicosilada por encima de 9 que no se ha intensificado. En un seguimiento a 6 años o 5.3 años, esta falta de titulación provocó que se incremente el infarto miocardio en 67%, el accidente cerebrovascular en 51% y enfermedad vascular compuesta en 62%. O sea, no intensificar el tratamiento, igual que el estudio de Steno, también ha demostrado que no intensificar te incrementa el chance de complicaciones a largo plazo, ¿no? Igual, si hace una reducción de la hemoglobina glicosilada, los cambios se han dado entre 6 y 12 meses, uno ve que la hemoglobina glicosilada baja, con insulina puede bajar hasta 2%, con hidróxido de 4 1.6, sulfonilureas 1.8, pioglitazona, metformina 1.6, 1.8. O sea, si es que se titula, se intensifica el tratamiento, el efecto, hay un efecto muy importante en reducir hemoglobina glicosilada. Y la inercia terapéutica también hay estudios que han reportado que está asociada a adhesión al tratamiento. Entonces, esta es una evaluación de cómo es que los pacientes o los médicos intensifican. En aquellos que tienen una adhesión al tratamiento menor del 50% versus 50 al 90% versus el 90%, a los que tienen una adhesión al tratamiento por encima del 90, tienen tanto a los 6 como a los 12 meses un mayor chance de intensificación. O sea, si yo sé que mi paciente cumple el tratamiento, entonces puedo intensificar. Pero si mi paciente dice, no, a veces lo tomo, me olvido, trabajo y no puedo aplicarme la insulina, es complicado, no sé, o mi familiar tiene que venir a ponerme, o tengo que ir todos los días a la farmacia, lo complica. Y si no cumple el tratamiento, entonces es una barrera para que el médico pueda intensificar. Algunos aspectos interesantes, entonces hemos visto de inercia en diabetes. En hipertensión también hay cosas interesantes en inercia. Por ejemplo, en un estudio de 6.000 pacientes, se encontró inercia terapéutica
alta en 40% versus 42%, y solo aquellos pacientes que no tenían inercia terapéutica fue alrededor del 17%. En hipertensos también hay inercia terapéutica. ¿Qué, eh, ¿Qué características tienen los pacientes y el médico asociado a inercia terapéutica? Esto es en estudios con hipertensión arterial. Si el paciente tiene mayor de 65 años, tiene mayor chance de inercia. Si el paciente es diabético, tiene mayor chance de inercia. O sea, si el paciente es diabético hipertenso, tiene mayor chance de inercia. Si el médico está entre 45 y 55 años, tiene 2.4 veces más chance de inercia, versus aquellos que son mayores de 55 años. Ya o sea, la experiencia de los médicos involucra. El tener entrenamientos, congresos, también da un chance de un UR protector. O sea, mientras más capacitado estés, mientras, por ejemplo, tengas un proyecto de investigación en curso o hayas publicado, te da como, es un indicador de que el médico está actualizado y entrenado en el manejo de la diabetes. Por ende, la inercia terapéutica en ellos es menor. Este es un reporte muy interesante sobre la eficacia de un programa de automonitoreo domiciliario como una estrategia para disminuir la inercia terapéutica. Entonces, se evaluó un programa de automedida domiciliaria de presión arterial y quieren ver cómo va la inercia terapéutica en el tratamiento de la hipertensión. Se hacen 3 visitas, una basal y luego 2 de seguimiento, y se incluyen a 232 hipertensos. Lo que encuentran, fíjense, cuando se compara el porcentaje de hipertensos no controlados e inercia terapéutica, fíjense que en el grupo de intervención el porcentaje de hipertensos no controlados es 34% versus 57% del grupo control. O sea, cuando el paciente se automonitorea la presión, y debía automonitorizarse el lunes, miércoles y viernes, y luego iba a su control con su médico, y le reportaba un mayor, digamos, un mayor número de chequeos de presión arterial, ese grupo que tenía un automonitoreo de la presión, cuando iba a su médico tenía mayor posibilidad de titular su dosis, y la inercia terapéutica era menor. La inercia global en el grupo intervenido que se automonitorizaba la presión arterial fue 22% versus 50% del grupo control. Y el porcentaje de pacientes hipertensos no controlados en el grupo de intervención fue 64% versus 86% en el grupo control. Y en la visita final también los valores fueron similares. Y si uno quiere ver el grado de control de la hipertensión arterial en ambos grupos, en la visita final el grupo intervenido tuvo 65% de control de la hipertensión arterial versus 41% del grupo control. Y las causas que decían los médicos para justificar su inercia terapéutica era, uno, que el paciente estaba controlado, que no procesaba cambios, entre el 16%, que incumple el tratamiento higiénico dietético, no hace su dieta, come sal, come fritura, 22%, incumplimiento farmacológico, 0%, que decían, no, es mi presencia, soy yo, no, no eres tú, soy yo, decía, ¿no? O sea, la bata blanca, 50%, que las cifras no eran muy altas, no había muchos cambios, 8%, y o sea, los médicos tenían justificantes para no titular el tratamiento. Bien, ¿qué factores están relacionados entonces a la inercia terapéutica en diabetes? Hay factores relacionados con el médico que justifican más o menos el 50% de la inercia. Es primero no tener metas claras, o sea, no sabe a dónde ir, o sea, trata la diabetes, trata de bajar la glucosa, pero no tiene meta que debe medir glicosilada, lípidos, presión, ¿no? No inicia el tratamiento, ¿no? Lo deriva, lo transfiere, no titula porque no sabe el objetivo, a dónde ir, no identifica o no maneja comorbilidades, por ejemplo, nefropatía, depresión, hipertensión arterial, dislipidemia, etc. Otra es que el paciente secuestra la consulta, se pone a hablar, él trata de maniobrar en la relación médico-paciente. Hay tiempo insuficiente, tenemos
20 pacientes para verlos en 4 horas, o sea, no tengo tiempo para, si mi paciente está más o menos, digo, ya siga con el mismo tratamiento y que pase el siguiente, entonces, hasta que, hasta que yo quiera iniciar insulina, tengo que convencer al paciente, tengo que educarlo, tengo que matarle sus mitos, tengo que enseñarle que la insulina no daña, etc. Entonces, el tiempo de consulta se extiende, entonces, no, vamos, siguiente paciente. Otra es que hay una actitud reactiva hacia el paciente, no una reacción proactiva. Le puedo decir, siga, si sigue con esa glucosa alta, la próxima le pongo insulina, amenazo, ¿no? Pórtate bien porque la siguiente es insulina. El paciente se siente atacado, ¿no? Otra es que subestimamos las necesidades de los pacientes. El sentir de todo el profesional de salud, y estoy seguro de que todos ustedes, es que nosotros estamos al servicio de los pacientes para manejar y mejorar su vida, ¿no? Y darles una mejor calidad de vida. Otros factores relacionados con el paciente es que el paciente dice, yo no estoy enfermo, pero yo necesito solamente tomar mi hierbita o mi extracto que vende en el mercado, lo que me dice mi tía, mi prima, mi vecina, y niego que la enfermedad es grave. No pasa nada, de algo hay que morirse, ¿no? Ya pasó la pandemia, y si he sobrevivido a la pandemia, sobrevivo a todo. Otra es la baja educación de los pacientes. Hay pacientes que tienen 20 años de diabetes y no saben que su meta de glucosa es menor de 130, no saben que tienen que chequearse los pies, no saben que tienen que medirse la glucosa, no saben usar insulina. Otra barrera es que el alto costo de la medicación, usar antidiabéticos orales y usar insulina, sobre todo análoga, puede sobrepasar a los $100 mensuales, puede llegar incluso hasta 150, $200 mensuales. Y eso casi significa más del 50% de un sueldo mínimo. Entonces no es sostenible a largo plazo. Otra es la cantidad excesiva de medicamentos, ¿no? Medicamentos para la glucosa, medicamentos para la presión, para el colesterol, para la depresión, para la gastritis, para la osteoporosis. El paciente toma más pastillas que un paciente que está en la fase 1 de la tuberculosis. Este, Mucho medicamento, no hay buena adhesión al tratamiento y también aparecen eventos adversos, ya empieza a aparecer náuseas, gastritis, puede aparecer hipoglicemia. Otra es que hay una mala comunicación entre el médico y el paciente. Otra es que hay una falta de confianza en los médicos, que haya depresión o abuso de sustancias, el estilo de vida del paciente no le permita una buena adición al tratamiento y que se intensifique el medicamento. Hay ausencia de síntomas, el paciente siente que no es nada grave, nada delicado. Y factores relacionados con el sistema de salud, que es más o menos el 20% de la contribución para la inercia terapéutica en los pacientes diabéticos, es la falta de guías clínicas. Falta de guías clínicas actualizadas. Y ese es nuestro caso. Lamentablemente, Perú no tiene guías actualizadas. Y eso tiene que ver mucho con el petitorio nacional. Otro punto clave es que no registramos, no hay un registro de nuestros pacientes. Hay un intento muy loable de la Oficina General de Epidemiología de Perú, donde algunos hospitales siguen registrando pacientes. Esperemos que eso se mejore. Todos los puestos y centros de salud, sobre todo los centros de salud que yo he visitado, en el primer nivel de atención, tienen computadora en su consultorio y tienen internet. Yo quisiera eso en mi hospital, en el Loaiza, y todos tienen acceso a internet. Entonces, sería interesante iniciar un registro de diabéticos, puesto que eso nos va a permitir evaluar cómo está el control metabólico, si alcanzamos sus metas. No planificamos controles en nuestros pacientes, ya venga, saque cita cuando vaya, no lo chequeamos cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses. No hay un contacto activo con los pacientes, ya sea presencial o virtual, no hay una decisión compartida, o sea, ese es un punto clave que también sería interesante revisar. La decisión del control metabólico, el cambio del medicamento, el antidiabético, el uso de insulina, tiene que ser una decisión compartida entre el médico y el paciente, para que ambos, negociando, en el cual el paciente recibe la educación que dice que va a mejorar su glucosa, va a correr de repente algún riesgo como la hipoglicemia, pero si lo usa y usa el automonitoreo, el riesgo de hipoglicemia es muy bajo. Entonces, si el paciente decide también
asumir su responsabilidad y controlar su glucosa, pues entra la decisión compartida y dicen, vamos juntos, vamos a usar la insulina o tal medicamento, nos vamos a automonitorizar y vamos a ir adelante. Otro es que el equipo de salud no se enfoca en el paciente, hay una mala comunicación entre el médico y el personal de salud, o sea, yo tengo mi consultorio y yo soy el dueño del paciente. No, no vaya donde la enfermera porque, o la nutricionista, porque el que más te deja la diabetes soy yo, ¿no? O tengo como enfermera o nutricionista he hecho un programa de diabetes, tengo unos pacientes y yo los manejo y no los hago chequear con un médico que va a modificar la terapéutica. Entonces, un punto clave para la formación de unidades básicas de diabetes, por ejemplo, en el primer nivel de atención es este. Tiene que haber un equipo multidisciplinario, médico, enfermera, nutricionista, un técnico, un biólogo si quieren, pero tiene que ser un equipo con una comunicación activa, donde todos vayan hacia el control y la mejora del paciente. Ya, algunas cosas sobre la estrategia para combatir la inercia terapéutica ya las hemos planteado, pero quisiera decir, por ejemplo, que necesitamos una formación continua de los médicos, mejorar el abordaje de los pacientes diabéticos sobre su conocimiento, mejorar la confianza en los profesionales, sobre todo en el primer nivel de atención. Una herramienta que ha sido útil es el simulacro de casos clínicos, es una técnica efectiva. Y también es importante educar a los pacientes sobre la importancia del tratamiento para prevenir las complicaciones e involucrarlos en la toma de decisión respecto a su tratamiento. Otra estrategia es mejorar la adhesión al tratamiento, elegir tratamientos adecuados, medicamentos que no tengan muchos eventos adversos, que no sean muy complicados. O sea, no voy a tomar una tableta mañana, tarde y noche y la otra media tableta en la mañana, media en la noche. Y en la insulina se pone 24 en la mañana y 12 en la noche. O sea, el paciente no va a captar. Elegir medicamentos que tengan menos eventos adversos, poco riesgo de hipoglicemia, que no hagan mucho peso, que no tengan alteraciones gastrointestinales, que sean de fácil administración, sobre todo aquellas las polipíldoras tienen mejor cumplimiento del tratamiento. Y también, si está indicada la insulina, se debe educar adecuadamente al paciente, enseñándoles primero la importancia de la insulina, no tenerles miedo, cómo usarla, el automonitoreo, reconocer la hipoglicemia, y también a menor número de inyecciones, pues la lesión y la inercia mejora, ¿no? Otra estrategia es una buena comunicación entre el médico de la atención primaria y el especialista. Hay muchos casos en los cuales yo tengo un paciente delicado, está en insulinoterapia y viene a mi consulta y no sé qué hacer. Entonces, no tengo un especialista que al toque me diga que me aconseje, ¿no? Entonces, en los hospitales nacionales hay las teleinterconsultas, es una herramienta muy útil, pero no está muy utilizada. Nosotros tenemos en el hospital tenemos 4 o 5 teleinterconsultas a la semana. Deberíamos tener 10 teleinterconsultas al día, ¿no? Es importante también que se pueda involucrar a otros profesionales, aparte del médico, las enfermeras, muy importantes, las nutricionistas, los técnicos, en general, todos los educadores en diabetes están involucrados en el manejo del paciente diabético de manera integral. Entonces, ya casi terminando, entonces nosotros debemos optimizar el tratamiento, puesto que los profesionales deberíamos actuar conforme a recomendaciones de guías de práctica clínica, modificar nuestra conducta terapéutica en casos que los objetivos no estén alcanzados y emplear tratamientos simples con el menor número posible de pastillas y favorecer el uso de combinaciones en la medida de lo posible. Recuerden que no toda inacción puede ser inercia terapéutica. Por ejemplo, en algunos casos el paciente rechaza el tratamiento, digamos, rechaza el usar insulina, entonces no podemos. Entonces, hay también el otro punto que la inacción es producto del temor de los pacientes. Mis conclusiones, y ya con esto termino, es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva, requiere intensificación periódica del tratamiento para conseguir los objetivos terapéuticos. Lo segundo es que la inercia terapéutica es la falla de la intensificación del tratamiento a pesar de tener un mal control metabólico. Y
que las causas tienen que ver con el médico porque no estima adecuadamente la necesidad de tratamiento o fracasa para establecer objetivos, no conoce los objetivos. Tiene que ver también con el paciente, porque de repente el paciente presenta eventos adversos, tiene incapacidad para cumplir el tratamiento complejo, etcétera. Y también la última conclusión es que hay estrategias para disminuir la inercia terapéutica y estas pasan por una educación al paciente y una capacitación permanente a los profesionales. Se debe elegir el fármaco adecuado en función a los eventos adversos y a la facilidad de administración y se debe mejorar la comunicación entre los niveles, la atención primaria con los médicos especialistas. Muy bien, gracias por su atención, eso es todo lo que tengo que compartir.